Bienvenidos a Auténtica Radio. Hoy tengo el privilegio de conversar con varias personas extraordinarias. Forman parte de algo que me parece histórico realmente, no lo digo como hipérbole de ninguna manera, lo digo como convicción. Esta semana Madrid se convierte en el escenario de un encuentro que reúne décadas de historia musical venezolana, coralistas de varios continentes y el preestreno de un documental que cuenta la historia de uno de los hombres más importantes del movimiento coral de América Latina, el maestro Alberto Grau. Tengo con nosotros a Efterpi Charalambidis. Si me equivoco en los nombres, por favor discúlpenme, me los corrigen si los pronuncio mal. Que entiendo que es la directora del documental Alberto Grau, La Forja Coral de Venezuela. Creo que se incorporará próximamente. Pantelis Palamides, que lo conozco personalmente, es el coordinador de producción del documental y parte fundamental del COSIP Global, también se incorporará próximamente, a quien muchos de ustedes ya conocen en nuestras conversaciones anteriores. Tenemos a Lina Güero, investigadora científica, maracucha de adopción, también ya vamos a investigar un poco sobre eso, y la persona que ha coordinado este encuentro internacional, Seguimos Cantando Juntos, aquí en Madrid. Y tengo también a este caballero entre cuatro, por favor, se me escapa el nombre en este momento, pero yo quiero que te presentes tú mismo. Disculpa que es que me conecté con una cuenta, pero mi nombre es Rafael Márquez. Rafael Márquez, perfecto. No pasa nada, Rafael, bienvenido, claro que sí. Quiero que sepa que estás rodeado con una de mis mayores debilidades. Yo aprendí a tocar cuatro a los 3 años. Y cuando yo emigré para España, no fue posible traerme mi cuatro. Ese ha sido uno de mis duelos más profundos, porque para donde uno se va, uno se quiere llevar sus principales afectos, y uno de los principales afectos, pues, evidentemente, tiene que ver con eso. ¿Ok? Pero bueno, vamos a comenzar de esta manera, y a mí me parece bienvenida a Efterpi, por favor, que ya está haciendo su entrada maravillosa por aquí. Pero vamos a comenzar de esta manera, mientras que se integran las otras personas que estamos en la vorágine de los ensayos, de los preparativos de todos estos tiempos, ¿no? Y les voy a pedir algo que, pues, pareciera simple y no lo es. Pero imaginen que alguien nunca ha escuchado hablar del maestro Alberto Grau y en este momento está escuchando esto por primera vez, ¿no? ¿Cómo le explican quién es este hombre en menos de un minuto? ¿Qué frase lo captura para ustedes? Para mí es un productor de emociones a través de la música y que además a nosotros nos vuelve transmisores. Qué bonito. Para mí es una persona que yo no conocía. Entré un día en la sala de ensayos de la Coral Universitaria Simón Bolívar, allá por el año 75. Acababa de entrar en la universidad y yo cantaba en el coro del colegio, donde cantábamos 2 voces. Y me dice, ¿tú quieres cantar? Yo sí quiero cantar. ¿Qué voz eres tú? Yo, la segunda. No, tú eres soprano. Yo soprano. Tú pasa. Él siempre decía, ¿verdad, Rafa? Que aquel que puede hablar puede cantar. Y nunca le dijo a nadie que no entrara en aquella aula donde todos ensayamos y aprendimos a vivir la música. Como les dije el otro día cuando empezamos el reencuentro, nos metieron la música coral en el alma. Y no hay manera de que no las podamos sacar, y perdónenme que me emocione, pero es que no puedo dejar de hacerlo. Y a través de ello creo hilos entre nosotros que después de más de 50 años seguimos queriendo cantar juntos, y por eso se llama así el reencuentro coral que estamos teniendo ahora. Seguimos cantando juntos. Han sido capaces de arrastrar a generaciones y generaciones y generaciones de corolistas y traerlos hasta aquí.
y donde ya hay hijos de coralistas y hijos en dirección coral de los maestros, que serán los encargados, espero, de llevarnos hasta el futuro, o de llevar a esta organización hasta el futuro, porque espero que vaya más allá de nosotros, que ya tenemos 70 y plus. Totalmente, totalmente. Qué hermoso, qué bonita explicación. Rafael, ¿quisieras complementar esto de alguna manera? ¿Cómo explicas tú quién es este hombre? ¿Quién es Alberto Grau? Y cómo no, Elena, mira, el maestro Grau, y creo que si van a ver, y bienvenida Terpi, el documental que se va a presentar este domingo 14 allá en Madrid, van a tener una buena semblanza. Por supuesto que no van a saber exactamente al 100% quién es Alberto. Creo que eso solamente lo puede conocer María, su esposa, y lo conoce, por eso lo puede manejar. Por eso puede manejar la situación también. Es una persona que se dedicó a la excelencia musical desde que era muy joven, y coincidimos en la universidad, como explicó Alina, y no solamente coincidió, sino que coincidió con unas circunstancias muy especiales del país en esa época de los 70s, 80s. Con lo cual se creó un grupo alrededor de Alberto y de María, que eran los directores de los coros que teníamos en aquel momento en la universidad, que nos ha traído hasta el punto de hoy donde seguimos reunidos. Nunca perdimos el contacto, siempre, aunque fuera en tribus, y mucho antes de las redes sociales, estuvimos reunidos incluso con el maestro. Esas son, así como lo explica él mismo y lo dice en algún momento en el documental, esas son cosas que se han visto muy poco, que unos grupos humanos tan numerosos se hayan mantenido alrededor del par de maestros y entre nosotros, y eso se debe a algunas condiciones especiales de las cuales estamos muy orgullosos nosotros. Y tenemos mucha suerte de haberlo podido vivir, de haber podido encontrarnos con estos dos seres verdaderamente excepcionales. Totalmente. Alina, tú llegaste de Maracaibo a la Universidad Simón Bolívar a estudiar ingeniería química, ¿no? Química pura. Imagínate, química. Yo soy científica de pura cepa. Totalmente. Y en algún momento entraste, así como describiste ahorita, diciendo soy la segunda voz, o sea, ni siquiera tenías algún tipo de preparación previa con relación a nada. Para ti era lo mismo, soprano, mezzosoprano. Yo soy la segunda voz, yo soy la que canta ahora, después o antes, ¿no? ¿Qué pasó ese día? ¿Qué cambió en ti? ¿Qué sucedió en ese proceso? Mira, entré, me dice bienvenido, aquí todo el mundo puede cantar, como te comenté, falta solamente poder hablar para cantar. Y nada, me sientan y me dan una partitura. Yo había visto partituras, pero no tenía muy claro lo que significaba. La partitura del Ave María de Rachmaninoff, una pieza espectacularmente bella y que forma parte del repertorio de lo que vamos a hacer aquí en Madrid. Pero que yo veo aquello y digo, yo creo que yo no debo de estar aquí, yo no entiendo esto. Y voy y se lo digo a mi compañera que estaba sentada a mi lado, a la persona que me había acogido, que de hecho es fue una de las fundadoras de la coral, Maribel Jiménez, y me dice, tranquila que todo vendrá. Y menos mal que me dijo eso y menos mal que no me levanté y me fui, porque para mí, y yo soy una historia repetida de muchas, ese momento cambió mi vida, le dio digamos que un giro totalmente inesperado para mí. Yo quería cantar como un hobby y en ese momento la música coral se transformó poco a poco en una pasión para nosotros, donde lo único que hacíamos era estudiar cuando nos daba tiempo e ir a los ensayos, que era la actividad más importante que teníamos. En serio. Qué bonita historia, qué significativo. Terpi, bienvenida. Qué bueno que te hayas podido incorporar. Bienvenida a este espacio que Auténtica Radio abre para ustedes, que nos parece sublime lo que han hecho y poder homenajear al maestro de esta manera. Tú eres directora de cine y con una carrera importante. Ya estuve revisando por ahí algunas cosas.
bueno, que son bien relevantes, ¿no? Libertador Morales fue selección oficial de Venezuela para los Oscars. ¿Por qué Grau? ¿Qué viste en esta historia que te hizo decir, esto merece una película? Bueno, encantada de estar aquí en esta reunión. Para mí es un placer y un honor. Y yo me considero ya parte de la familia CUSIP. Y ya te voy a hablar de eso. Te voy a decir, yo llego a la CUSIP por la conexión griega. Claro, no lo Pantelis dudo. Palamidis, Claro. Pantelis Palamidis, que forma parte pues, de la CUSIP. Sí. Miembro de CUSIP Global y tal. Él me incorpora a este proyecto. Vale. Y antes de que fuera documental, vamos a hacer un poquito de historia. Es que en realidad la iniciativa que surgió de los miembros de la CUSIP era hacer un registro, grabar testimonios de Alberto Grau y de María Guinand, y también de los miembros de la CUSIP, de los coralistas, excoralistas, coralistas, los que estaban activos, los que, o sea, ahí hay toda una documentación audiovisual que la CUSIP ya tiene y que sigue nutriendo. ¿Ok? Entonces, cuando le hicimos la entrevista a Alberto Grau y a María Guinand en su casa, aquí en Caracas, en el año 2021, en plena pandemia, yo recuerdo que cuando hicimos la entrevista, para mí fue el primer contacto para conocer al maestro Grau. Yo sabía de Alberto Grau, pero no tenía el conocimiento que empecé a adquirir ahí en ese momento. Sabía de la coral, pero realmente allí fue cuando yo me inicié en todo, me sumergí en el conocimiento y saborear un poco también el sentimiento, que por cierto es admirable y causa una conmoción. A mí me conmueve muchísimo el gran cariño que se tienen y que se han tenido y que han mantenido a lo largo de los años, y el gran amor que tienen por su maestro, por Alberto Grau. Gran agradecimiento a él y a los maestros que han tenido. Bueno, en especial a Alberto Grau. Alberto Grau para mí es como el amado, ¿no? Y así lo describen casi todos en sus entrevistas. Y entonces yo recuerdo que cuando estábamos en esa entrevista, yo dije, valdría la pena hacer un documental, y para que no sea nada más una entrevista, un hablar, la persona se sienta ahí y habla. Me gustaría matizar esto con imágenes de archivos. Él habla de la historia, de su historia personal. Oye, me encantaría ver fotos, videos viejos, aunque sea, lo que sea. Entonces, bueno, creo que ya como que lo venían cocinando los de la CUSIP, y por ahí, ya después, más o menos en el año 2024, me empieza a contactar otra vez Pantelí. Lo que pasa es que yo le digo Pantelí. En griego lo llamamos Pantelí. Y me empieza a contactar otra vez Pantelí para trabajar en el documental. Así fue como llegué yo a Alberto Grau. Alberto Grau. A esta familia. Ahí está. Y que por supuesto a lo largo del tiempo se ha convertido en una gran familia y muy protectora del legado, ¿no? Del maestro, que me parece súper importante. Esther, tú estabas en tu narración, dentro de lo que estabas comentando, yo te escuchaba y decía, a ver, me está explicando cómo llega ella, ¿no?, al desenlace de la vida de un hombre que hoy en día tiene 88 años, ¿no? Con décadas de archivos. O sea, fíjate que tú dices, es que vale la pena todo este archivo gráfico y todas estas historias plasmarlas en un documental, ¿no? Centenares de personas que han pasado por sus manos, composiciones, no solamente la CUSIP, sino personas que han pasado. Yo
formaba parte, yo era una niña, yo tenía 10, 12 años y yo formaba parte de la coral de la profesora Fisher en Caracas y esa era una coral pequeñita que había en una escuela muy pequeñita en Santa Mónica y en algún momento nosotros para un evento especial que hubo en el Círculo Militar a varios coros nos dirigió el maestro Grau y yo lo vi la semana pasada y yo sentía que yo estaba viendo yo decía, Dios mío, qué emoción, el maestro Grau, él no se debe ni acordar de mí, por supuesto, yo era un piojo y qué emoción tan grande, ¿no? Entonces me pregunto, ¿por dónde empezar? ¿Cuál fue el hilo que decidiste continuar? Porque hay tantas personas a las que ha impactado su vida. Él ha tocado la vida de personas que a lo mejor él ni se imagina que ha tocado esas vidas, ¿no? De esa forma tan sublime, porque además la música es una forma sublime de tocar la vida de las personas. Acabas de tocar el gran tema, ese era el gran reto, el primer gran reto, y creo que fue el que nos llevó más tiempo, okay. ¿Sabes? Y cuando digo nos, me refiero a mí y a Prodoc. Okay. Es decir, el equipo de producción de Ecusip Global que asumió la realización, pues, ¿no? El llevar a cabo este documental. Y me tocó comenzar el guión, ¿no? Porque estoy como guionista y directora, aun cuando el guión fue, yo hice como esa primera versión del guión que además después pasó también por las manos de los miembros de Prodoc, que también añadieron su participación ahí en el documental, dándole forma a esto, porque por más que sea y por más que yo me hubiera podido documentar en espacio de 6 meses, yo no iba a poder llegarle a todo el legado de Alberto Grau mejor que ellos, pues. Y por el otro lado, al no ser parte de esa historia, podía verlo desde una objetividad de aquel, por ejemplo, que no conoce a Alberto Grau. Como lo dijo Rafael en un momento, es que el documental no es para Alberto, es sobre Alberto. Es sobre Alberto. Es para dar a conocer a Alberto Grau, ¿no? Y para fijar ese legado y hacerlo perdurable, más allá de un, ¿cómo se llama? De una especie de homenaje, que además lo es. El documental también es un homenaje al maestro querido de la CUSIB y de todos los que han pasado por sus manos, nada más la CUSIB. Estamos hablando de cantidad de agrupaciones, orquestas, o sea. Entonces, yo me enfoqué primero en lo personal, que creo que fue el mismo enfoque que se le dio a la entrevista, cuando me entregaron una guía de preguntas que se le iban a hacer al maestro cuando se hizo la grabación del testimonio, que por cierto Rafael fue el entrevistador y fue llevando la entrevista desde lo personal, es decir, desde su infancia, ¿no? Desde cómo llega él a Venezuela, dónde nació y cómo llega a Venezuela. Y desde ahí arranqué. Y de ahí yo dije, ok, ahora tengo que hacer el salto al tema de la música. Y sin embargo no fue un salto, porque en la misma historia de Alberto Grau, en el cómo lo cuenta, ahí entra la música, entra el piano, del piano empieza a hablarte del canto, y te empieza a hablar del canto. Bueno, les estoy contando un poco el documental, pero el legado de los padres fue muy importante. Y a mí me parece que esta es una de las cosas más bonitas que podíamos haber tocado en esta historia. Vale. Y tú vas viendo cómo él fue entrando y fue enamorándose de eso. Entonces, creo que por ahí me guié yo, aparte de la información, obviamente, con la que yo me documenté y obviamente con la guía increíble de cada uno de los miembros de Prodoc, que empezó a dar el input y a proporcionar información fundamental, y que fue alimentando el guión del documental, y lo fuimos construyendo entre mi editor José García, que debo darle crédito también a José por el excelente trabajo en equipo que hicimos él y yo. Fuimos entonces amalgamando y organizando esa información.
Obviamente siempre van a quedar cosas por fuera, te digo, como tú misma lo acabas de decir, son muchas personas que fueron tocadas por Alberto Grau a lo largo de tantos años de dedicación a la música, y modestamente pues lo que pudimos incluir en el documental, eso es lo que está, pero ahí hay una muestra, pues, o sea, pretendemos dar una muestra del legado de Alberto Grau, y espero que se pueda compartir con muchas personas. Vale la pena. Yo creo muchísimo en este proyecto y creo mucho en CUSIP, en la CUSIP Global, como esa agrupación que además es muy linda, porque además tú los ves y puedes. Yo cuando los veo, yo hago siempre como una especie de flashback y digo, como he visto fotos también y videos de cuando ellos estaban en esa época y tal, entonces hago como el flashback, ¿no? Me los imagino, ¿sí? Como en una película. Bueno, imagínatelos a todos ellos 30 años antes, 40 años antes, ¿entiendes? Y eso fue lo que vivimos a través de que grabamos y del documental, a través de todas esas imágenes que vimos, de todas esas fotos y videos que compartieron todos, porque todos en algún momento pusieron hasta sus mismas, de sus álbumes y de sus videos pusieron la mano ahí. Imágenes. Y muchas gracias también a Prodoc, porque ellos hicieron un trabajo de investigación increíble, reuniendo material audiovisual que no ibas a poder encontrar fácilmente. Y ellos lo reunieron, incluso hasta mejorado, pues. O sea, fue un trabajo en equipo fabuloso. No era una cosa nada más de la directora con el editor, sino que contamos con ese... para no ponerlo con muchas palabras, fue un trabajo en equipo. O sea, yo debo dar crédito a que esto ha sido un trabajo en equipo entre Prodoc, mi persona y el editor, José. Trabajamos y ese es el resultado. El resultado que ustedes van a ver del documental es el resultado de ese trabajo en equipo. Bien, y ahorita que mencionaste a CUSIP, vamos a hablar un poco sobre esto, ¿no? Y pues, por supuesto, de los creadores de CUSIP. Yo diría que Alina, pero por favor siéntanse en la libertad de responderlo como ustedes deseen, ¿no? CUSIP Global nació en el 2021, ¿no? Entiendo por la información que estuve revisando, en plena pandemia, ¿no? De la necesidad de mantenerse unidos, de hecho, ¿no? ¿Cómo se construye una asociación cultural seria desde la dispersión geográfica? Porque esto también tiene mucho que ver, ¿no? ¿Qué tiene el canto coral que hace que la gente lo sostenga durante décadas, a pesar de la distancia, a pesar de la situación, a pesar de, bueno, de la migración, de lo que ha significado toda esta situación para el venezolano, a pesar de todo? A pesar del tiempo y de la distancia. Y empezó un poquito antes, yo diría. La asociación se fundó en 2021, pero todo este movimiento empezó en 2020, en plena pandemia. Fue el cumpleaños de uno de nuestros compañeros, Máximo Santelmo, que al no poderlo celebrar en persona con gente de la CUSIP, como solía hacer, se le ocurrió la idea de hacerlo como tantas otras personas, de hacerlo virtualmente, pero en esa ocasión pudo invitar a mucha más gente de la que invitaba a su casa, porque seguía manteniendo relación con todos aquellos que ya no estamos en Venezuela, como por ejemplo soy yo, que vivo en Madrid. Y ese chat fue creciendo hasta que llegó un momento, en aquel momento, 2020, que alcanzamos unos 70, eran unas 70 personas que eran más o menos el tamaño de la CUSIP de los años 70. Un poquitico menos, pero casi todos estuvimos allí. Entonces empezamos a crear proyectos y cosas locas, entre ellos el proyecto documental por idea de Pantelis, de hacer la historia de los coralistas de la universidad. Yo prefiero que luego sea Rafa el que cuente con más detalle cómo fue surgiendo lo que hoy es el proyecto documental y que no ha culminado porque sigue, pero que uno de sus grandes frutos es el documental de Alberto. Pero también hubieron otras ideas y
Se habló de crear una pieza virtual donde todos los que estuviésemos interesados, allí donde estuviésemos, cantáramos todos juntos, y uno de nosotros, Máximo, también lo iba a editar. Y no sabíamos qué pieza montar, cada uno tenía una idea distinta. Entonces se nos ocurrió hacer un programa un poquito para bromear y para hablar entre nosotros más. Y bueno, me imagino que ustedes conocen el fenómeno de Eurovisión. Pues nosotros le copiamos la idea y lo llamamos QSIP Visión, con la idea de buscar piezas para ver todo lo que estábamos allí, cuál era la que íbamos a montar. Y en aquella reunión pusimos banderitas de todo, bueno, no te ahorro los detalles, pero se nos ocurrió invitar al maestro, pensando que iba a decir que no, porque él y los medios tecnológicos no es lo suyo. Pero cuando se lo dijimos me dijo, claro, como dice él siempre, claro que quiero ir. Pero entonces yo, que fui la que hablé con él, le dije, pero no vengas desde el principio para que esto sea una sorpresa. Pues mira, ¿por dónde? El primero que se conectó fue él. No fue sorpresa, estaba allí desde el principio. Y nos dejó hablar y votar por las piezas, y en un momento dado nos interrumpió, y eso está grabado y espero que sea parte del documental de Alberto, y dijo, no, yo jamás en la vida, y conozco a muchos coros y a muchas organizaciones, he visto esto, que después de 50 años ustedes quieran estar juntos. No podemos hacerlo así, tenemos que juntarnos otra vez, tenemos que cantar juntos, aunque tengamos vibratos de 8 octavas para arriba y 8 octavas para abajo, tenemos que vernos, tenemos que abrazarnos, tenemos que juntarnos. Nosotros pensamos que estaba un poco loco porque estábamos en pandemia, donde las restricciones para viajar, no voy a contar nada que la gente no sepa, pero mira, la pandemia fue mejorando y nosotros nos fuimos entusiasmando con aquella idea, y ya contando la historia, resumiéndola mucho, organizamos el primer reencuentro que tuvo lugar en Madrid, porque era un sitio donde había muchos de nosotros, cerca de donde vienen los maestros en Barcelona cuando vienen a pasarse largas temporadas en España, y donde también había un discípulo suyo con un coro, el maestro José Menapolo, que dirige un coro, bueno, varios coros, pero en concreto el coro consonante, que tenía una infraestructura en donde pudimos desarrollar esa idea de ese primer reencuentro. Ese reencuentro fue un éxito y pensamos, bueno, dentro de 2 años. El maestro dijo que no, el año que viene. El año que viene. ¡Qué bueno! Al formarse ese reencuentro nos dimos cuenta que necesitábamos ser un poco más oficial en una cuenta corriente, Por etc. supuesto. Ahí surgió la idea de otros coralistas de formar la Asociación Civil QSI Global para que nos diera, simplemente, por ejemplo, para abrir una cuenta en un banco no podemos abrirla si no tenemos... Claro, tener alguna identidad Exacto, alguna identidad. Sí, una identidad jurídica. Y evidentemente a aquellos primeros coralistas de los años 70 se fueron uniendo poco a poco todos los demás. Hoy, después de 4 reencuentros y medio, porque hubo uno pequeñito en Caracas, este es el 4º grande, pero ha habido este pequeñito. Hay unas 250 personas inscritas, pero es que también hay hijos de coralistas y hay muchos coralistas, amigos de hermanos que se han ido uniendo a esta idea y que cuando vienen a un reencuentro dicen que no se pueden perder el siguiente. Por supuesto. Aquí hay emoción, hay energía, hay renovación y hay un espíritu coral que yo creo que pocas personas han sentido a lo largo de su vida. Y es volver a tener 20 años cuando estábamos en aquellas aulas de la universidad y el maestro dirigiendo y regañándonos, etcétera, etcétera. No sé si hay algo más que quieres saber, pero... Estoy enamorada, Lina, con lo que estás contando, y creo que esto lo estamos transmitiendo para las personas que tienen la oportunidad de compartir esta entrevista y de experimentar lo que van a experimentar con el documental, y quedará para la posteridad, porque yo creo que estas son experiencias que después se vuelven a vivir. Nos queda la experiencia y lo vamos reviviendo a medida que el recuerdo se va manifestando. Esa es la bendición, realmente sí.
Rafael, las mujeres que tenemos, Fantástica, eres bendito entre todas las mujeres. fantástica. Rafael, cuéntame, tú eres el mago de la producción de toda esta poesía musical en lo que se ha convertido en documental, ¿no? Por supuesto, producir un documental también, pues a distancia, ¿no? De alguna manera, producirlo con parte de diáspora en plena Venezuela durante todos estos años. Un documental no es una cosa que se hace de la noche a la mañana, ni se consigue el material. Pues bueno, mira, aquí tienes un cheque en blanco para que resuelvas las cosas y no es una cosa de inmediata, ¿no? ¿Qué desafíos concretos tuvieron que resolver que probablemente la gente no se imagina desde afuera, ¿no? Pero que la gente en producción sabe que se presentan estas situaciones en la vida real? ¿Cuáles fueron esos desafíos, Rafael? Mira, Elena, gracias por lo de mago, pero yo creo que eso está un poco sobrevaluado. Y quien en realidad estuvo coordinando todo el equipo fue Panteliz. A mí solamente me tocó la coyuntura de estar dentro del equipo, pero estar aquí en Caracas principalmente. Okay. Yo no, de vez en cuando tengo que salir porque mis hijos están fuera, pero estoy principalmente aquí y Esther está aquí en Caracas. ¿Qué pasaba? Que gran parte de la gente que estaba asociada a CUSI Global, así como dijo Alina, tuvimos que en algún momento dijimos, esto hay que darle una forma seria. Estábamos trabajando ya con los documentales, pero escuchamos una propuesta de hacer una asociación civil que está registrada ya en España, porque tenía que tener ese cuerpo, a pesar de que, valga la aclaración, a pesar de que tuvimos algunos eventos anteriores al 2020, incluso a la pandemia. Estos grupos ya se habían reunido con Alberto y María en el 2010 y 2011 en Miami y en Houston. Es decir, siempre había habido este interés de volver a vernos la cara. Pero definitivamente en pandemia, a raíz de este chat que se forma con Máximo, que lo forma Máximo como con Tualina, pues bueno, dijimos, bueno, esto necesita tener una forma ya legal. Y ya estábamos trabajando con los documentales, empezamos a entrevistar a cada una de las personas. Pero muchas de estas personas, nosotros entrevistamos acá, comenzamos con Estherpe primero, entrevistando a Alberto y a María en su casa, y fueron las primeras pruebas de antígenos que hicimos acá de COVID, las primeras que vimos acá en Caracas, la primera que se le hizo a Alberto alguna vez en su casa. María me dice, anda y se la haces tú dentro del cuarto porque él no me va a creer a mí si yo se la tengo que hacer aquí, que le tengo que meter un hisopo por la nariz para sacar una muestra. Entonces, y además todo el equipo de Esther, que era un equipo grande, que estábamos allí en el estacionamiento, todos con las máscaras, con guantes. Bueno, eso fue un error, pero nos hicimos nuestra prueba, comenzamos a grabar. Entonces, ese tipo de cosas después las aprendimos a manejar muchísimo mejor. Pero la gente en su gran mayoría, la gente se había ido del país. Entonces pudimos entrevistar a los que estábamos acá y entrevistamos, por supuesto, a María y Alberto. Pero los documentales que hemos ido trabajando en Product, en realidad tratan muchísimo de gente que está fuera en la diáspora. Claro. Pero su material lo dejaron detrás. Esta gente que viajó con un par de maletas con ropa, no viajaban con sus álbums de fotos, con su música, y todas esas fotos estaban acá. Entonces comenzamos una campaña de recolectar aquí en Caracas. Y yo dije, desde que yo me jubilé, yo voy a hacer la parte de carpintería. Entonces yo voy, busco la foto, vengo, las escaneo, se las llevo otra vez, las voy montando en el drive, y bueno, y con eso íbamos trabajando. Pero en realidad el reto es un trabajo muy duro, tanto
del equipo que está recopilando, así como mencionó también antes Sterpi, a la par que estábamos sacando otros testimoniales y elaborando el guión de Alberto, pero Sí. por el lado de la asociación, también la parte organizativa allá en Madrid, no solamente de organizar cada uno de los reencuentros cada año, sino estos Cusivisión de los que habló Alina. Yo creo que todo el mundo ha tenido un rol muy activo, Muy fundamental, muy activo, claro. en poder llegar ahí. Así es. Qué interesante esto que cuentan. Yo creo que hay además de todo un poco, porque la participación de cada uno es protagonista. Es muy complementaria, ¿no? Uno se encarga de una cosa y otro de otra, pero en sí Bien. mismas todas se complementan. Es fundamental para la realización de todo. Yo veo algo veo una pregunta que va de fondo en todo esto, ¿no? Y tiene que ver con que, si bien es cierto, el documental cuenta la historia del maestro Alberto Grau, también es cierto que miles de personas han conseguido en el canto coral, y de hecho ustedes son la manifestación de esto con la creación de la CUSIP Global, con la historia que me han estado narrando de años de conexión a través del canto coral, ¿no? Estamos hablando de personas que han conseguido en el canto coral una escuela de convivencia, de disciplina, de amistad, de crecimiento personal, ¿no? Inclusive. Y eso me parece grandísimo, eso me parece enorme. No tiene que ver solamente con la música, ¿no? No. ¿Qué es eso que le da el canto coral a una persona que otras disciplinas artísticas no se la dan de la misma manera? No sabría decirte si es el canto coral o es nuestro canto coral con nuestros maestros y su manera de enseñarnos a cantar. Y su manera de enseñarnos a trabajar en equipo. Okay. A que somos buenos si trabajamos juntos. Okay. A que no podemos hacer las cosas de otra manera. Ahora mismo lo tenemos aquí con nosotros en Madrid. Por cierto, aquí está el distintivo de lo que es el reencuentro que estamos manteniendo. Como he dicho, se llama Seguimos Cantando Juntos, Madrid 2026, donde tenemos 2 conciertos. Si quieres, habla un poquitito más. Ya lo vamos a hablar, ya lo vamos a tocar, claro que sí. Es esa compenetración cuando cantas, quizás te la llevas a la vida cotidiana. Ese saber trabajar en equipo, saber que para conseguir que seamos mejores tenemos que trabajar todos juntos. Si cualquiera de nosotros falla, el resultado no es igual. Y eso es que ha creado unos enlaces que duran esto, lo que te estoy diciendo, 50 años. Totalmente, pero claro. Voy más allá. Para mí, que ya acabo de cumplir 70 años, es una oportunidad totalmente refrescante. O sea, a esta edad ya uno rara vez conoce personas nuevas que empiezan a formar parte de tu vida íntima. Pues gracias a esto hemos ido conociendo a las personas de las siguientes generaciones, entre las cuales, no con todas evidentemente, pero yo he creado unos vínculos sin haberlas visto todavía nunca en persona, viéndolas como te estoy viendo a ti. Claro. Acabo de ver a una de ellas, Desiree, que es una de las miembros más jóvenes. Por primera vez la he podido abrazar después de estar 3 o 4 años trabajando con ella codo a codo por la misma finalidad. Es complicadísimo explicarte ese imán que todos tenemos entre nosotros y por supuesto generado por Alberto y por María. Es muy complicado. O sea, si tú no vives eso, es muy difícil. Es una forma, claro. Yo no sé si Rafa puede añadir algo más que pueda permitir a la gente. Mira, el canto coral te da de base una cantidad de beneficios que ya está demostrado y lo vemos mucho hoy en día en redes, así que está a la mano de cualquier persona. No solamente de alinear, de sintonizar la frecuencia cardíaca de casi todos los que están cantando, de tranquilidad después de alguno de los ensayos. Nos da una cantidad de beneficios, de trabajo en equipo, de aprender que entre todos, como dice Alina, lo hacemos mejor. No solamente eso, sino que en el caso de nosotros, y eso es una de las facetas que está explotada en el documental, tuvimos unos maestros estrictos, exigentes. O sea, yo creo que más que exigentes eran unas personas muy disciplinadas,
y el maestro lo explica allí. Y eso para nosotros en esa época en que nos estábamos formando en la universidad fue crítico, porque si bien era una universidad técnica y de las mejores universidades que tiene el país, el hecho de que tuviéramos a alguien tan estricto y disciplinado conduciendo algo que nos gustaba hacer, eso nos quedó. Entonces, esa disciplina, oye, después que pasan muchos años, que en aquel momento, y él mismo lo dice, a lo mejor no me lo van a perdonar, pero después de muchos años nos damos cuenta que con eso aprendimos cosas básicas para las carreras y lo que nosotros somos hoy en día y de lo que hicimos en nuestras carreras. Entonces, yo creo que ahí hay una coincidencia de eventos que muy pocas veces se dieron. Ellos son muy internacionales y como dice Alina, mucha gente puede haber cantado en corales. El hecho de que este grupo tenga esa necesidad de reunirse de nuevo es un poco más extraño y es lo que dice también Alberto. Bueno, me gusta la gente extraña, qué maravilla, adoro la gente extraña, me gusta mucho. Por favor, Elena, guárdenme una planilla de la gente extraña, ¿ok? Por favor. Elena, fíjate que cuando ocurrió el segundo reencuentro, yo decía, segundas veces nunca fueron buenas. ¿Qué va a pasar en este reencuentro? Elena fue mejor que el primero, y el tercero mejor que el segundo y que el primero, y el cuarto mejor que el tercero. Y cada vez tenemos más adictos. Mi marido, que no tiene nada que ver con el canto coral, me dice, usted debería de montar una empresa, porque cada vez quiere venir más gente. Mira, y terapéuticamente te voy a decir algo, creencia desmontada, ¿ok? Esa creencia fue desmontada. Eso de los segundos tiempos, no, ya, mira, hubo la segunda, la tercera, la cuarta, y ya vamos a montar la empresa porque definitivamente sí valió la pena el esfuerzo. Otra anécdota que vale la pena. Una claro coralista que está aquí, cuyo marido la acompañó. Y le dice, viven en Estados Unidos, él es venezolano también, y le dice, ¿cuánta gente viene? 20. Y le dice, no, vienen 150. Y dice, ¿pero cómo hace? ¿Cómo hace? No entendía por qué. Y siguen cada uno pagándose lo suyo. Cada uno pagándose lo suyo. O sea, aquí esto no está subvencionado ni muchísimo menos. Y viene gente de los 4 puntos cardinales. Los pobres de Australia no pudieron venir por la situación sociopolítica que hoy, que tenemos con problemas en Dubái, etcétera, que es un día terrible. Se quedaron como se quedó nuestro queridísimo Rafa por otras razones en Venezuela. Pero esos ya tenían las maletas hechas y querían venir, y de Argentina y de Israel. Tenemos aquí a alguien de Israel. Ay, Dios. Chica, no, yo me equivoqué de universidad. Bueno, quiero decir una cosa y que me ayude, Rafa. Tenemos que agradecer muchísimo a aquella universidad que nos recibió y que nos dio esta grandísima oportunidad, tanto a los maestros como a nosotros, de que a pesar de ser todos en aquel momento físicos, químicos, matemáticos, biólogos, ingenieros, tuvimos la ocasión de aprender música, arte, historia. O sea, nos dieron una educación redonda porque el rector Ernesto Maíz Vallanilla creía en el ciudadano global y que teníamos que balancear nuestras capacidades técnicas con nuestra parte humanística. Si no hubiera sido por eso, bueno, nuestra educación es que fue tan rica por eso, tan rica, que todo aquello nos ha ayudado a ser mucho mejores de lo que hubiésemos sido si no hubiésemos dedicado a hacer una carrera universitaria simplemente, que también hubiera sido buena porque esa universidad fue excelente en esos momentos, pero nos hizo todavía mejores esa oportunidad, y en particular los que contamos en la coral universitaria. Creo que sí, creo que definitivamente la educación de aquellos años en Venezuela dejó un legado, ¿no? Bueno, no en vano las universidades, la Simón Bolívar, la Universidad Católica, la Universidad Central de Venezuela, fueron universidades que en aquellos años
no digo que hoy en día no tenga, pero sabemos cuáles son las carencias y sin entrar en temas políticos y sociales, definitivamente la historia de las universidades venezolanas en las épocas de los 60, 70, 80 fueron historias brillantes, historias brillantes, que dejarán huella siempre, siempre. De verdad que fueron más. Fíjate que tenemos a un rector de una universidad ahorita mismo cantando aquí con nosotros, aparte de otra mucha gente que ha logrado muchísimo en su vida profesional, muchísimo. Alina, mencionaste algo maravilloso y quiero continuar por allí. Tú has coordinado el encuentro Seguimos Cantando Juntos, que reúne justamente esta semana en Madrid a coralistas de varios países. ¿Cómo describes lo que está pasando esta semana aquí en España? ¿Qué se sienten los ensayos? Échame el cuento. Los pasillos, cómo se reencuentran personas. Ya me estuviste echando un poquito aquí la historia, pero Seguimos Cantando Juntos. ¿Cómo va esto? Bueno, es un reencuentro que ha durado desde el lunes pasado, es decir, el lunes 8 de junio. Durante una semana nos hemos dedicado a montar dos cosas. Un concierto a capela en el que participan, además del coro de CUSI Global, un coro de Miami, cuya directora Maybel Troya es discípula de nuestros maestros y cuyas coralistas también a partir de ahora han empezado a formar parte de CUSI Global por las razones que he explicado anteriormente. Y también tenemos el coro de otro de los discípulos que ya mencioné, el maestro José Menapolo, el coro consonante en el que cantamos los que estamos en Madrid, que también va a participar. Y hemos estado montando ese repertorio con nuestro maestro, exigiéndonos lo mismo o más de lo que nos exigía cuando estábamos allá en aquellas aulas de la universidad, regañándonos, diciéndonos que no estamos afinados, que no lo estamos mirando. Repito, es volver a sentir aquello, es volver a recibir todo aquel que me está regañando en lo mejor que me está pasando, en este momento. Y yo personalmente es complicado porque organizar un evento de esta naturaleza donde participa también la Universidad Autónoma de Madrid, los coros y orquesta de la Universidad de la Florida International University y estos coros, no es fácil, acá rato, Alina. Y además el primer día me entraron gases y estaba muerta del dolor, pero no me fui porque yo quería cantar con mi maestro. Y mi maestro me miró y se me quitó el dolor cuando estaba cantando, lo juro. Qué emoción tan grande, mi amor, qué bueno. Es contagioso, toda la gente que está viviendo esto quiere seguir, quiere más. ¿Cuándo es el próximo? Esto no puede acabarse aquí. Tenemos que buscar otras ocasiones. Y los de la Universidad Autónoma nos han visto y ya nos han dicho que dentro de 2 años, que si queremos volvamos y organizaremos otro evento parecido junto con ellos. Creo que estoy segura de que van a venir nuevas y más oportunidades, porque si no aparecen, se van a conseguir. Estoy segurísima de eso. Otro evento que viene es el viernes 12, que se interpreta la cantata criolla del maestro Antonio Esteves. Correcto. Se va a llevar a cabo en el Auditorio Nacional, según entiendo, con coros y orquesta también. Para quien no la conoce, la cantata criolla es una de las obras más importantes de la música venezolana del siglo XX, ¿no? ¿Qué significa interpretarla aquí en Madrid en pleno 2026 con músicos venezolanos de la diáspora? Es una respuesta muy difícil de contarte porque no lo hemos hecho todavía. Sí lo hicimos en Miami, lo hicimos en Miami. Y la verdad es que, bueno, ahí estuvo Rafa también. Vamos a decir en las palabras que se emplearán aquí en España, es un subidón de adrenalina, una sensación emocionante de ponérsete la carne de gallina y decir, ¿qué hago yo aquí cantando esto ahora? ¿Quién me iba a decir a mí que yo iba a poder hacer esto junto con toda esta gente? Estar frente a un público tan grande, tan interesado y formar parte de esto tan grande. Ahora mismo están ensayando allá abajo, están ya los solistas aquí, 2
pedazos de solistas. Si quiere, le dejo a otro que hable de ellos porque seguro lo saben. Y la orquesta no es venezolana, es la orquesta de la Universidad Internacional de la Florida, que dijo, no, después de interpretar esta obra yo no la puedo dejar en la gaveta, en el cajón, como dicen en España. Esto hay que sacarle más partido y aquí están. Por supuesto, indudablemente. Claro que sí. Sí. Qué hermoso. El preestreno del documental es el domingo 14 de junio a las 12 horas en los cines Conde Duque Auditorio Morasol, con entrada gratuita mediante reserva previa, también entiendo. ¿Qué esperan ustedes que sienta el público cuando salga de esa sala? Esa es una pregunta difícil, Elena, porque cada persona lo va a ver desde su punto de vista. Vamos a tener muchos coralistas, vamos a tener mucha gente de CUSI Global en la audiencia, pero también hay mucha gente externa que ya ha reservado, porque como el aforo es limitado, bueno, ya han reservado. Yo creo que esa es una pregunta más grupal para la gente que ha estado trabajando detrás de esto, no solamente Sterpi y José, que han estado en la edición, pero Sterpi como en la dirección de todo el proceso, pero también de todo lo que conforma este equipo que hemos llamado PRODO, que es el equipo de proyectos documental, que yo solamente lo estoy representando a ellos aquí, en realidad deberían estar todos ellos aquí hablando, pero bueno, los demás están ocupados en los ensayos allá en Madrid, entonces, bueno, afortunadamente me tocó el chance a mí. Pero lo que nosotros siempre hemos querido tratar de interpretar es eso que tú hiciste como primera pregunta del por qué estamos después de tantos años y por qué existe un reencuentro en este momento y por qué se va a cantar la cantata y por qué el sábado va a haber un concierto a capela y el por qué hemos intentado en la historia de siempre estar tratando de reencontrarnos. Ese documental va a tratar de explicar un poco eso en las palabras del mismo Alberto y en las palabras de algunas otras personas. Claro. No me quiero adelantar para no hacerles un spoiler. No, pero, sin spoilers. Sin spoilers. Pero sí hay incluso entrevistados a algunas personas que lo conocen muchísimo profesionalmente, internacionalmente. Y bueno, ahí uno yo creo que puede entender el por qué no solamente son tan importantes internacionalmente. Yo siempre lo he dicho cuando trabajamos en el proyecto, que quizás una de las facetas más importantes de Alberto y María es su reconocimiento internacional, y que aquí en el país, por las condiciones que tenemos, que no vamos a entrar, quizás no han sido tan sonados últimamente, y es porque, bueno, la Fundación Escola, que es la fundación que ellos mantienen acá y con la cual trabajan gran parte del año, dejó de recibir fondos, digamos, oficiales desde hace ya un tiempo importante. Entonces la Fundación Escola, que es de verdad el barco que se mueve acá, que es muy importante porque yo creo que es el primer coro, definitivamente, la primera fundación coral que está en Venezuela, que no solamente tiene el coro de la escuela, sino que además tiene un semillero, porque existe la fundación, está el coro juvenil de la escuela, pero además hay grupos de niños en zonas vulnerables que siempre están siendo amparadas por la Fundación Escola, claro, y guiadas, y con lo cual empiezan a trabajar. Entonces ya hay un semillero importante, muy importante, de donde salen una cantidad de coralistas, que algunos se quedan en la escuela y hay otros que después van a otros coros. Pero ese trabajo importantísimo de la Fundación Escola, que han realizado Alberto y María desde hace mucho tiempo, y que va a estar de cumpleaños el año que viene también, es lo que yo creo que debería tener la gente en mente, de cómo se pueden hacer las cosas bien cuando se hacen con muchísima pasión y cuando se hacen con muchísima disciplina. Eso para mí debería ser un mensaje que quede muy claro. Ellos le han dedicado gran parte de su vida a esa fundación,
la cual ha tenido impacto no solamente nacional, porque Alberto tiene una faceta de compositor muy marcada, muy importante, y con piezas que está cantando todo el mundo. Es decir, no son piezas que estamos cantando acá y nosotros los que nos fuimos y estamos en la diáspora. Coros mundiales cantando piezas de Alberto. El año pasado estuvo un grupo de nosotros en un festival en Francia, por ejemplo, en otro festival diferente a CUSI Global, pero estuvimos en un festival muy importante en el sur de Francia. Una de las piezas del cierre de todo el festival era una pieza de Alberto Grau. Entonces, eso es importante para la música coral de todo el mundo. De todo el mundo. Qué importante esto que mencionas, y te agradezco muchísimo que hayas traído a este espacio lo que sucede con la Escuela Cantor, porque sí, porque forma parte de la historia musical de Venezuela. Definitivamente la fundación ha sido semillero durante años de grandes cantantes, de corales enteras. Y es muy lamentable que tenga que pasar por la situación que está pasando, porque se está dejando de cultivar, se está dejando de canalizar la posibilidad de que niños, jóvenes y adultos también tengan pues herramientas útiles, posibilidades de crecimiento, aprendizaje genuino, de calidad, fortaleza, herramientas que el día de mañana son herramientas de vida. Son fortalezas de vida totalmente, ¿no? Eso es así. La fundación sigue operando muy duramente, pero solamente con aportes privados. Y la verdad es que si uno ve desde que dejó de recibir aportes oficiales, lo que ha hecho la fundación es un milagro en realidad. Pero bueno, gracias a aportes de grandes empresas, pues se ha podido mantener, pasando mucho trabajo, pero siguen trabajando durísimo. Que indudablemente son aportes de grandes empresas que confían en Alberto y en María. ¿Ok? En esa misma línea yo quisiera añadir algo. Claro. Nuestra universidad no está en muy buena situación económica ni de ningún tipo. Aún así, hemos logrado mantener al Orfeón Universitario vivo, y CUSI Global ha ayudado muchísimo. La directora actual, Yoconda Cabrera, discípula de nuestros maestros, ha conseguido remontar esa coral que estaba a punto de morir, y CUSI Global está apoyando económicamente a la directora, porque la universidad, bueno, no tiene suficientes medios, no sé, para dar un salario digno. Yo no sé si esto es bueno decirlo, después me corta, pero simplemente decir, CUSI Global está apoyando a que el coro se mantenga económicamente. Qué bueno, lo celebramos. Y bueno, yo sé que ustedes están en Madrid y que ustedes son una gente muy de la capital y muy de la capital española, pero yo también soy una gente catalana. Perdónenme, yo nací donde nació el maestro. Yo soy una gente nacionalizada catalana, y aquí en Barcelona el miércoles 17 hay otro preestreno en el Ateneo El Poblet de Barcelona, para la comunidad venezolana de Cataluña y para los que no sean venezolanos pero que también quieran asistir. ¿Qué significa que el documental llegue también aquí a Barcelona? Cuéntenme eso. Yo creo que es Terpi la que puede hablar, porque Terpi también tiene sus películas con las cuales ha viajado. Y ella creo que sí ha experimentado mucho eso de que se pueda exhibir una producción de alguien personalmente en otras partes. Cuéntanos, Terpi. Que yo quisiera estar ahí, eso es lo que yo quisiera decir ahorita. Vente, Terpi, vente. Aquí te recibimos, mi amor. Mira,
La emisora Radio Auténtica está aquí, su sede está aquí en Barcelona. Yo vivo en Tarrasa, 20 minutos de Barcelona. O Ay, sea, qué mi rico. centro de formación está aquí en Tarrasa. O sea, tranquila que aquí, por falta de dónde estar, no va a ser. Barcelona me recuerda que la conocí por primera vez fue en el 2022, cuando fui a presentar mi segundo largometraje, Qué buena broma, Bromelia. Ajá. Y gracias a un contacto importante que teníamos, porque por aquella época, lamentablemente, por una situación triste también ocurrió esa oportunidad, y es que el compositor de la música de la película, Aquiles Báez, había fallecido ese mismo año. Entonces, algunas de las personas que lo conocían, bueno, en todas partes del mundo, algunas de ellas en España precisamente, grandes amigos, haciendo contacto con ellos, y como esta fue la última película realmente para la que Aquiles compuso la música, entonces se movieron y organizaron presentaciones, y una de ellas fue ahí en Barcelona, en una sola presentación, en un cine cuyo nombre no recuerdo ahorita, muy lindo, y tuve ahí la oportunidad de reencontrarme incluso con algunos amigos venezolanos que están por allá, incluyendo la jefa de producción de la película, que había emigrado casualmente precisamente a Barcelona. Entonces, para mí, presentar la película es como hacer una especie de retorno. Esa palabra retorno está dentro del documental, y justamente refiriéndose a Cataluña, y retornar a Barcelona y hacer contacto nuevamente con esa ciudad, y decir que desde ahí, desde Cataluña, desde donde se vino Alberto Grau, para mí es como un viaje redondo, ¿no? Un viaje redondo. Yo creo que lo van a apreciar muchísimo, muchísimo. Vamos a ver qué tal en Madrid. Obviamente va a ser inmenso, pero Barcelona es como la casa, ¿no? De alguna manera. Como la casa en España. Porque realmente la casa es aquí. Y vamos a ver cuando hagamos aquí nuestro estreno del documental, que quiero como desquitarme y decir, cónchale, los que estamos aquí queremos vivir esa comunión con el público cuando estén viendo el documental. Modestamente, ¿no? O sea, se hizo con los recursos con los que se pudieron disponer, con los que pudo disponer Prodoc y QC Global. Y creo que de verdad que ha sido un esfuerzo admirable. Yo debo dar crédito por ello, y de verdad quiero decirlo aquí públicamente, los admiro muchísimo. Les tengo una envidia sabrosa por todas estas cosas que ustedes cuentan, de verdad, de haber sostenido una amistad y unos encuentros que con el tiempo más bien se afianzan y no hacen fade out, ¿verdad? Sino que se mantienen con esa misma fuerza. Y creo que eso parte desde algo muy, muy, muy esencial que se gestó allí en ustedes y que ha hecho que perdure. Y que ustedes lo mantengan vivo como esa llama, ¿sabes? Como esa antorcha cuyo fuego nunca se apaga, para mí es admirable. Sea aquí en Venezuela y sea en cualquier parte del mundo. Así que muchísimas gracias de verdad por brindarnos también esta oportunidad. Gracias por brindarme la oportunidad de formar parte de este grupo, de esta familia, por ayudarme a conocerlos y conocer al maestro y a tantos otros, además, ¿no? La maestra María Guinán y tantos otros que sé que han pasado por sus vidas y que han dejado una gran huella, y por ende nosotros sentimos también que nos están tocando a nosotros, ¿no? Nos han dejado una huella a nosotros. Así que bueno, estoy muy agradecida y espero que ya escucharemos un poco los abrazos y los abrazos entre todos. Yo creo que se van a emocionar mucho, realmente. El encuentro va a ser muy emotivo. Eso es lo que yo le dije a José cuando estábamos viendo la prueba
del documental así en pantalla grande y le dije, mira, honestamente, con imágenes de archivos, con las entrevistas que hicimos y tal, uno quiere hacer más. Siempre hubiera querido grabar muchas cosas más, ¿sabes? Hacer más cosas. Pero aquí tenemos un documental, aquí tenemos un material. Y este material vale porque es un registro y vale porque es una historia que se va a mantener en el tiempo, lo hemos fijado allí. Y vale porque además hay gente que lo va a apreciar. Así que, de verdad, muchísimas gracias. Sé que estamos contra el reloj y tengo 3 preguntas para cerrar muy rápidas. Pero me diste pie, Terpi, para preguntarte algo en función a esta reflexión que acabas de hacer, ¿no? ¿Qué puede hacer este documental después de la historia tan hermosa que les he escuchado a ustedes? Hermosa, pero no hermosa de manera vacía, hermosa de manera reflexiva, ¿no? Y de manera poderosa, que les he escuchado a ustedes durante esta hora manifestar. ¿Qué puede hacer este documental por el legado del maestro Grau que un libro de historia no puede hacer? Nada. Es interesante porque siempre me lo pregunto acerca del cine, ¿no? Cuando hacemos una película, cuando hacemos un documental, o sea, una película de ficción, o sea, lo que sea, ¿no? ¿Y qué va a pasar con el audiovisual en el futuro, ¿no? Hoy día yo siento que estamos enfrentando retos inmensos acerca de las ventanas a través de las cuales estamos viendo estas historias, ¿no? Nosotros lo hicimos a la manera clásica del documental, ¿no? Hicimos a la manera clásica un documental que tiene un principio, un desarrollo y un final. No está hecho por dosis y tal, aunque tiene sus secciones. Y estamos en una sociedad que necesita consumir la información mucho más rápido. Veo con mucha nostalgia el que no volvamos a los libros, que no estemos tocando libros, ¿no? Que los tenemos quizás ahí en la biblioteca y los tenemos que desempolvar y tal, porque nos hemos abocado a esto, pues al celular, a la computadora y tal. Entonces, el documental es una manera de ocupar ese espacio, ¿no? Aun cuando no está en un formato, digámoslo así, más retador, ¿no? O sea, un formato más compacto como el que la gente quiere consumir ahora. Y una de las cosas que me encantaría hacer es que esto llegase a generaciones nuevas. Creo que ese puede ser el enfoque que se le puede dar también a futuros trabajos que se puedan hacer en relación con el movimiento coral o cualquier otra cosa a las nuevas generaciones. Es como una de las grandes inquietudes que tengo, ¿no? Ojalá que este documental llegue también a las nuevas generaciones, quizás como un abreboca para seguir haciendo y registrando más historias y fijar legados para que ellos puedan conocer y partir de allí, de la misma manera como ellos pudieran haberlo hecho quizás generaciones anteriores, abriendo un libro y leyendo allí, o abriendo un catálogo. Así que, bueno, esperamos que el audiovisual pueda servir para hacer perdurar ese legado. Y mi última pregunta para los 3, por favor, que sé que Alina ya necesita salir corriendo antes de despedir esta entrevista maravillosa, es: si el maestro Alberto Grau, que estoy segura va a suceder en algún momento, ha construido algo que trasciende claramente su propia vida, pero él va a escuchar esta conversación, ¿qué creen que va a decir? ¿Qué creen que diría una vez que tenga la oportunidad de escuchar lo que hemos estado hablando el día de hoy? Él lo sabe, porque se lo hemos dicho tantísimas veces. Ahora que ya lo vean los medios de comunicación, etcétera, etcétera, pues igual le llegamos adentro en algo que está grabado y que será compartido por muchos, pero todo lo que te hemos contado hoy, a él se lo decimos constantemente. Tiene ya una edad avanzada y queremos que sepa todo el tiempo lo que nosotros sentimos y qué es lo que le ha hecho en nosotros.
que no se vaya cuando le toque irse sin saber lo agradecido que estamos en él y cómo ha transformado nuestra vida y cómo ha hecho que seamos lo que somos hoy, en gran medida. Alberto va a decir que somos unos exagerados. Cada vez que hablamos con él de algo, o yo le comento algo, él dice que somos exagerados. Lo hizo el comentario cuando vio lo del documental, cuando algunos de nosotros, porque nosotros tenemos también, muchos de nosotros tenemos nuestros testimoniales. Ha producido también casi 30 testimoniales de miembros. Y cuando hablamos de él, entonces él dice que somos exagerados. Pero yo creo que él es consciente, así como es María, que ellos comenzaron a hablar de excelencia y de inclusión muchísimo antes que se pusieran de moda las palabras. Y bueno, eso ellos están conscientes de eso. Y eso es lo que vamos a tratar de mantener nosotros, esa excelencia, esa inclusión, esa disciplina con el canto coral. Yo sí quería terminar invitándolos a los conciertos que tendrán lugar este viernes, la Cantata Criolla, Auditorio Nacional a las 7:30 y el concierto a capela en la Iglesia Nuestra Señora del Pilar a las 5:30 de la tarde. Pueden encontrar el acceso a las entradas simplemente escribiendo en Google, en un caso Cantata Criolla Madrid 2026 y en el otro Seguimos Cantando Juntos, CUSI Global, Iglesia de Nuestra Señora del Pilar. Nos gustaría verlos a todos allá y que compartan con nosotros algo muy especial. Efterpi, Rafael, Alina, miren, gracias de verdad. Muchísimas gracias. Creo que quien está escuchando esto no solo tiene ahora la información sobre un evento cultural extraordinario, sino que tiene algo más. Creo que tiene una ventana a lo que significa construir identidad desde la distancia. Creo que además tiene la posibilidad de entender, preservar una memoria con amor y seguir cantando juntos aunque el mundo haya cambiado. Yo creo que quedarnos con ese aprendizaje profundo de la disciplina y la exigencia amorosa que forma el carácter de las personas y lo que significa construirnos en equipo a lo largo de la vida. Es un aprendizaje que definitivamente deja al maestro y que bueno, que seguirá fortaleciéndolo, ¿no? Alberto Grau, la Forja Coral de Venezuela, se estrena este domingo 14 de junio en Madrid, Cines Conde Duque, Auditorio Morasol a las 12 del mediodía. La entrada es completamente gratuita con reserva previa en documental.cusipglobal.org, ¿ok? Y el miércoles 17 en Barcelona, en el Ateneo El Poblet de l'Eixample a las 17:30. Y si quieren vivir toda la semana musical, por favor, no dejen de ir a la Cantata Criolla, que es el viernes 12 en el Auditorio Nacional, y el concierto a capela es el sábado 13. Toda la información la pueden conseguir en cusiglobal.org. Esto es Auténtica Radio y nos pueden seguir a través de nuestras redes @radioauthenti.k. Gracias, muchas gracias por esta entrevista, ha sido maravillosa y gracias por estar aquí.